Hola, hola, hola. Los que me conocen un poco más profundamente saben que soy una persona que funciona no realmente por instinto, sino por asociación de ideas y por reacción a los pensamientos que provoca esa asociación de ideas. Eh, no sabría yo cómo definirlo y tampoco hace falta. El asunto es que hace un rato he estado viendo y escuchando a Javier Milei en una, pues no sé, no era una conferencia de prensa, en la presentación de uno de sus libros, creo que era el primero de los tres que ha escrito, y que ha dado una auténtica lección acerca de lo que es el concepto de liberal libertario, que es una expresión que a mí me está empezando a gustar muchísimo y, y que, y que me ha entusiasmado el concepto, porque la base principal que expone es algo así como que para que la economía de un país, la política de un país funcione, está íntimamente relacionada con los valores morales. No tiene nada que ver con economía, no tiene nada que ver con todo, con la política, no tiene nada que ver con todo lo demás. Es decir, si tú funcionas con unos valores morales, el efecto desde la perspectiva de un liberal libertario es como lo que en España se llama muchas veces la batalla cultural. Sí, la batalla cultural es súper válida y la entiendo perfectamente. De hecho, en esta presentación estaba el señor Santiago Abascal. Pero el unir el concepto de los valores morales con la economía y el sistema político y entrelazarlos, a mí me parece espectacular. Y ahora voy a ir tratando de unir los hilos en estas ideas que han ido apareciendo en la medida que lo escuchaba a él, porque he ido asociando con otras cosas. Yo creo que en el caso de Santiago Abascal, que es, bajo mi punto de vista, un conservador que está acompañado por liberales económicamente hablando, pero no liberales libertarios. Para mí, según lo he sentido a lo largo, lo he intuido a lo largo de los años, el gran liberal libertario que acompañaba hasta hace poco y espero que lo siga acompañando como amigo y espero que vuelva pronto a la política, es el señor Iván Espinosa de los Monteros. Definitivamente yo creo que él es el importante, porque Jorge Buxadé, que es el que está en Europa, ahí está haciendo tal cantidad y tan buen trabajo que no sería conveniente apartarlo de eso. No estoy aquí para dar ideas a ningún político porque yo no estoy preparada para eso. Simplemente son las opiniones que tengo. No se da el caso de, en mi opinión, no es el mismo caso con Sánchez del Real. Sánchez del Real sí se autodefine como liberal, pero no creo que sea liberal libertario. Me da la impresión de que es un liberal basado en el conservadurismo. Mm, No sé si me pilléis porque a lo mejor estoy hablando un poco en politiques, pero en el fondo no es así. Eso lo he unido también al hecho de que estoy como también entusiasmada
Hace cosa de un mes, 2 meses, conocí a un muy agradable paisano español, residente permanente en México desde hace X cantidad de años y que es una auténtica eminencia y que es un gran conservador. No se autodefine como liberal, sino como conservador. Y, y tiene un programa en YouTube, y en ese programa está frecuentemente acompañado por un mexicano que pues ha estado involucrado en el mundo de la política y que ese sí es también un liberal libertario. Y me tiene robado el corazón ese señor. El asunto, vuelvo a hilar con otro tema, es que muchas veces tengo la impresión de que la sociedad en España, que está tan cansada de la política, que está tan desgastada, que está tan aburrida, etcétera, 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 a la que le importa un huevo si uno es conservador, si es progresista, si es libertario o lo que sea, lo único que quieren es vivir bien, etcétera, etcétera. Vamos a decir que de la parte de la derecha, porque con la izquierda no me quiero ni siquiera meter porque no me dan ganas, me dan mucha pereza toda esa gente. Entonces, esos considerados conservadores, y no hablo de los políticos, hablo de los votantes del PP y de Vox, así, simple y sencillamente, que se consideran conservadores y que son supuestamente los grandes defensores de las grandes tradiciones españolas, etcétera, etcétera, etcétera. Em, en calidad de una española que está viviendo en otro país y que ese otro país está en Hispanoamérica, porque no es lo mismo vivir en un país europeo que vivir en, en Hispanoamérica o vivir en Tailandia o vivir en la India, ¿verdad? Son cosas diferentes. O sea, el concepto de vida cambia. Bien, pero a esos españoles que están y permanecen en España, mm, y que son eso, conservadores, tradicionalistas tal vez, y que se habla muchas veces de esa reunificación hispana y que se mantienen esos supuestos lazos con Hispanoamérica. Seamos realistas, en el fondo es un poco hipócrita la posición. Y sé que a lo mejor esto puede sonar muy mal a los que están convencidos de que su punto de relación, básicamente enfocado en el idioma, porque no es en las tradiciones, eh, creen que son hispanistas y creen que son promotores de la unificación cultural entre países, etcétera, etcétera. Entonces, sí me gustaría decirles, hay un poquito de hipocresía inconsciente en esos pensamientos. Me voy a explicar. La mayor parte de las personas españolas que conozco que viven en España y que no han salido, bueno, de vacaciones sí pueden haber salido, pero no han salido a vivir a otros países. Obviamente están en una situación de desconocimiento de esos países y eso no es crítica porque a cualquier persona que viva en cualquier país, si no sale, desconoce la forma de vida de otros países. Por lo tanto, esa parte no es una crítica en lo absoluto. Es entendible. Pero sí hay una especie de predisposición a prejuzgar a esos otros países. Y a eso voy.
Sí, sí, queremos mucho Hispanoamérica. Hispanoamérica es la que defiende el idioma. Gracias. Hay 300 millones de hispanoparlantes porque está todo el continente americano, desde de Estados Unidos para abajo, todos hablan en español. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero no les caen bien los colombianos, no les caen bien los peruanos ni los bolivianos. eh, Hay una acritud con chilenos, mexicanos o argentinos, etcétera, etcétera. Hay un etiquetado hacia el comportamiento de esos países por desconocimiento de su forma de ser y de sus comportamientos habituales. Eh, entonces, lo de la reunificación y la hispanidad es muy relativo. Ese hablar, ese presumir, porque en el fondo es presumir constantemente de que hace más de 500 años la Isabel la Católica y el mantener como iguales a los indígenas y la capacidad que tenía el español para mezclarse, todo eso sí estamos de acuerdo, pero difícilmente, en términos generales, cuidado, no nos vayamos a equivocar, esto no va personal para nadie que sí se relaciona con algún argentino, con algún peruano y demás. No, estoy hablando en términos generales. El- Hay una especie de semi-rechazo por si acaso. Obviamente eso también está fundado en las noticias, por ejemplo, México como país violento, de narcotraficantes, de esto y de lo otro. Con Colombia pasa lo mismo. Con Bolivia es el gran productor de, de- de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Los argentinos que siempre les va como la mierda, los chilenos que nadie sabe de dónde son ni en qué parte del mapa quedan. Nadie sabe nada ni de Costa Rica, ni de Guatemala, ni de Nicaragua, ni nada, porque son países tan pequeñicos que caben en Extremadura. Brasil, pues ya no es parte de, porque no hablan en español. Y así podemos ir llevando una serie de temas. El español, en términos generales, cuidado, no nos equivoquemos, esto no es personal. En términos generales, vive de la gloria de hace 500 años y ha olvidado de que la evolución ha provocado una serie de circunstancias y de cambio de sociedad en unos países y en otros. A lo mejor España necesita rejuvenecerse a través de esos países que todavía son adolescentes, social y cultural y económicamente hablando, a pesar de tener raíces previas a la presencia del español, y, y limpiar un poco la sangre que trae el español. Probablemente sí sea muy necesario que empiece a conocerse un poco más a fondo eh, esos países hispanoamericanos que por mucha mierda que hablen, en el fondo siempre quieren a la madre patria y que probablemente hay varios de ellos que los españoles desconocen, que son más liberales que los propios españoles, que tienen una cultura económicamente hablando mucho más ligera, menos agresiva, que el español ha tomado a partir de ese año 2000 en el que empezó esa ebullición de ser parte de una Europa, de una Unión Europea
que para lo único que les ha servido es para crear más obligaciones y menos facilidades. Entonces, probablemente España, en mi opinión, sí necesita apoyarse en esos países jóvenes que no están tan desgastados, que no son tan decadentes como los países europeos y que con sus virtudes y sus muchos defectos están mucho más preparados para hacer de España una España muy grande que los decadentes que los miran por encima del hombro, haciéndoles creer que son iguales. Entonces, bueno, pues eso. He estado contenta y entusiasmada escuchando el concepto del liberal libertario. Me gusta la idea de que esa liberalidad, sobre todo económica, esté basada en cuestiones morales y una petición desde desde la distancia y la lejanía de aquellos que vivimos en países hispanoamericanos que vemos una economía mucho más floreciente que la española y que a pesar de todo lo que pueda decir la prensa, eh, son países que disponen de la capacidad de demostrarles que se conservan todas esas tradiciones traídas por esos españoles de hace 500 años, se conservan como propias y con orgullo, y a partir de ahí a lo mejor podríamos empezar a hablar del renacimiento de España. Ya está, ahora sí me he echado un, un buen rato, valía la pena total. Viernes por la noche, para vosotros será el sábado, nos vamos a entretener, no pasa nada.